Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Hemos llegado así a la conclusión de nuestra serie que le hemos titulado El Evangelio según Jonás. Si recuerdan nuestra primera clase, nuestra segunda, tercera y cuarta y quinta el día de hoy, habíamos planeado hacerla en 4, pero creo que nos faltó un poco de tiempo, por eso hemos añadido esta quinta lección. Hemos estudiado, hemos leído todo el libro de Jonás, 4 capítulos muy interesantes, de los cuales esta tarde quiero terminar resumiendo este libro de Jonás. Llegamos al final de esta serie de lecciones acerca del libro de Jonás. Empezamos con el capítulo número 1, cuando Jonás huye de Dios. En vez de ir a Nínive, se va para Tarsis. Vimos como en el capítulo 2 él está dentro del pez, ora a Dios. Dios manda al pez que lo regrese a la playa. Capítulo 3 vemos como Jonás entra a la ciudad, una ciudad de 120,000 personas, que duraban 3 días para cruzarla, una ciudad muy grande, y Jonás solamente da una pequeña predicación de un día, porque realmente el mensajero no es el importante, sino es el mensaje el importante. ¿Y qué pasa con el pueblo de Nínive? Se arrepiente y entonces Dios los perdona. Capítulo 4 vemos a un Jonás enojado por lo que Dios hizo con el pueblo de Nínive, porque los perdonó. Él no quería la gracia para otro pueblo que no fuera el de Israel. Él quería solamente la gracia para él. Y hoy, esta tarde, quisiera darles mis conclusiones acerca de este libro, Jonás. Quisiera comparar el libro de Jonás como una orquesta. Una orquesta con todos los instrumentos. Podemos mirar el piano, el bajo, el cello, las trompetas, y suenan con una gran armonía, cumpliendo cada uno de los instrumentos con su propósito. Pero ¿qué pasa al final del concierto? La gente se pone de pie y aplaude, y los músicos también se ponen de pie y también reciben el aplauso, pero también aplauden. ¿A quién aplauden los músicos y el auditorio? Los músicos aplauden al director de la orquesta. ¿No han visto eso? Cuando se acaba una sinfonía, cuando se acaba una obra, el público aplaude a los músicos y los músicos aplauden al director. Porque en todo el libro de Jonás, en los 4 capítulos que leímos de Jonás, Dios es el director de la obra. Dios es el director de la orquesta. Cierto, hay un cello, cierto, hay una trompeta, cierto, hay un piano, cierto, hay una flauta, cierto, hay muchos instrumentos, pero Dios es el director de esta gran orquesta. Vimos en Jonás, del 1 al 4, que el pez no es el principal personaje de este libro. Tampoco vimos que Jonás es el personaje principal, el actor principal. El personaje principal es Jehová Elohim, es Dios mismo. Puede ver usted que hay muchas coincidencias, como es que el pez pasaba por ahí y cuando echaron al mar a Jonás, el pez se lo tragó. Puede ver también cómo es que el pez lo arrojó a una playa muy cerca de Nínive. Puede ver cómo llega un viento en la noche, ¿verdad? O en el día. El sol es muy caluroso. O sea, muchas cosas que pueden ser coincidencias. Pero no son coincidencias, son providencias. En nuestra vida, hermanos, amigos, como cristianos, no existen las coincidencias, existen las providencias. Algo que podemos distinguir en estos 4 capítulos, y se los dejo como conclusiones, si usted quiere. Usted puede ver el nombre de Jonás 18 veces en los 4 capítulos. 18 veces está el nombre de Jonás. Pero el nombre de Jehová está 40 veces
¿Sí sabía esto? El nombre de Jehová está 40 veces en 4 capítulos. Porque Dios es el director de esta orquesta, de este libro. Dios es el principal personaje de esta historia. Porque Dios es el Dios de toda la creación. Nosotros no creemos en la madre naturaleza, creemos en el Padre celestial. Nosotros creemos en el Dios de toda la creación. Dice la palabra de Dios que Dios tiene el control de hasta un cabello que caiga de nuestra cabeza. Un cabello no va a caer de nuestra cabeza sin que Él lo permita. ¿Se fijan ustedes el control que tiene Dios? Dios es el creador de todo. Dios es el Dios todopoderoso. Dios hace levantar las olas del mar, pero también las hace aquietar. Dios hace que el gran pez se trague a Jonás, y es Dios quien le ordena que lo regrese a la playa. Dios tiene el control de toda su creación, porque toda la creación obedece a Dios. Cuando leímos el libro de Jonás, los invito a que reflexionemos, porque en esos 4 capítulos vemos la grandeza de Dios. Y si Dios puede controlar todas las cosas, ¿qué no hará por sus hijos? ¿Qué no hará por ti y por mí? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Habrá algo que Él no pueda ayudarte? ¿Que no pueda bendecirte? Aprendimos, hermanos, en este libro que todos claman al cielo. Hagamos un breve recorrido. En el capítulo 1, los marineros claman al cielo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 3, los ninivitas claman al cielo. En el capítulo 4, Jonás clama al cielo. Pero cosa rara, los marineros para salvarse, los ninivitas para salvarse, y Jonás para reclamarle, porque está enojado. Quítame la vida, dice Jonás. Vemos en este libro la bondad de Dios y su gran misericordia que tiene por toda su creación, por todos nosotros. No es solamente un Dios poderoso, es un Dios todo bondadoso. La verdad más terrible del Evangelio es que Dios es bueno y nosotros no. Vemos como que Dios es un Dios fiero, pero es un Dios bueno. Vemos a un Dios paciente, vemos a un Dios misericordioso. Dios muestra su misericordia sobre todos y con todos. No hace excepción de personas. Leímos en este libro de Jonás, vimos a un Dios todopoderoso que tiene el control del mar, de las olas, del pez, de los marineros, de la ciudad, de los animales, del viento, de todo, hasta de Jonás. Porque les repito que la verdad más terrible del Evangelio es que Dios es bueno, pero nosotros no. Y cuando leímos los 4 capítulos de Jonás, nuestro Señor Jesucristo nos había hablado de Jonás en sus evangelios. Veamos allá en Mateo capítulo 16, y quiero invitarles a que vayamos a esta lectura en nuestras conclusiones de este libro que empezamos hace 4 días. Veamos las conclusiones de este libro. Mateo 16, versículo 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles, el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Es uno de los versículos más difíciles a veces de comprender, de entender. Pero aquí Jesús está hablando acerca de Jonás.
versículo 4. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la señal de Jonás? Dice, ¿cuál es la señal del profeta Jonás? Sabemos que todos los profetas hicieron milagros, así como Moisés en Egipto, así como Elías, como Eliseo, como Jesús hizo milagros, como los apóstoles hicieron milagros. Ellos hablaron de la palabra de Dios y los milagros confirmaban la palabra de Dios, por eso eran los milagros. Pero entonces, ¿cuál es la señal de Jonás? Si recuerda usted, en los 4 capítulos que vimos, ¿Jonás hizo algún milagro? ¿Leímos que haya hecho un milagro? ¿A qué se refiere Jesús con la señal de Jonás? ¿A qué se refiere Jesús con este versículo? Fíjense, volvamos al capítulo 3. Si Jonás predica un sermón simple y no hubo ningún milagro en Nínive, realmente, o sea, el milagro era para confirmar la palabra de Dios. Siempre en Hechos 4, en Hechos 2, cuando el cojo fue sano, ¿se acuerdan? Pedro y Juan, hubo un milagro y hubo una enseñanza. Jesús en los alimentó a los 5,000, a los 3,000, al ciego, al hombre de la mano seca, siempre que había un milagro había una enseñanza. O había una enseñanza y había un milagro para confirmar. Los milagros siempre serán para confirmar lo que se había dicho. Pero aquí Jonás predica, pero no hay un milagro. ¿Sí? No es que el milagro trajera, o mejor dicho, trajera una señal a los ninivitas. Más bien, Jonás es el milagro. Él es el milagro. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos sabían muy bien la ley. Habían leído ya el libro de Jonás. Y el milagro fue, no que haya ido a predicar a Nínive, no que los ninivitas se hayan arrepentido, sino que el milagro fue de que Jonás estuvo muerto por 3 días, ¿verdad?, en el pez. Y cuando el pez lo regresó a la tierra, él salió corriendo a predicar. Ese fue el milagro. Porque Jonás como primera persona es la señal. ¿Se imagina usted cómo habrá salido Jonás del pez lleno de algas, lleno de suciedad, lleno de todo? ¿Verdad? Había estado 3 días dentro del pez. 3 días sin haber visto el sol. Jonás es el milagro porque regresó del Seol y volvió a predicar lo que Dios le había mandado. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro Jonás. Aún así, más que Jonás. Porque nuestro Señor Jesucristo regresó del sepulcro ya no para predicar, ya lo había hecho. Había hecho a sus discípulos para que lo hicieran por nosotros, a predicarnos. Él regresó de la muerte para nosotros darnos vida y vida en abundancia. Pero siendo buenos en las comparaciones, Jonás descendió y descendió por desobediente. Y Jesucristo ascendió y ascendió por obediente. Esta tarde yo quisiera terminar con esas conclusiones de Jonás, que Dios sea el centro de nuestra atención, que Dios sea el centro de nuestra atención en nuestra vida, en nuestras reuniones de la iglesia, que sea Dios porque el que venimos y por el que le adoramos, en nuestro trabajo, que siempre Dios esté ahí, en nuestro hogar, en cada evento que tengamos en nuestra vida. Así como Jonás dormía por cansancio para desobedecer a Dios, Jesús dormía por cansancio, por obedecer a Dios. Cuando Jonás se va ahí en su barco, va cansado, pero por desobedecer a Dios. Va a ser un viaje muy largo. Y Jesús, cuando duerme ahí en el bote, en el barco, está cansado, porque había dado de comer a 5,000 personas, porque había estado con ellos mucho tiempo. Así que vemos 2 diferencias. Nuestro Señor Jesucristo siempre oró al Padre. Yo esta tarde les invito a que podamos decir, ya leímos los 4 capítulos de Jonás, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y podemos ahora sí comentarlo y decir, ¿sabe qué? Jonás se separa en 2 partes. 2 capítulos en el agua, 2 capítulos en la tierra. Y la mitad del libro de Jonás es Jonás capítulo 2, versículo número 9. Que
Que Dios les bendiga, al menos esta tarde, y espero que podamos vernos pronto. Amén.